Lesión y muerte celulares generalidades. Dentro del estudio de la enfermedad en medicina, hay un eslabón de pasos secuenciales que nos ayudan a identificar la etiología de esta enfermedad en una cadena que se basa en manifestaciones clínicas, es decir, signos y síntomas de tener una determinada entidad. La idea es identificar cuál ha sido la causa de dicha enfermedad, lo que en medicina se conoce como etiología. La etiología puede ser múltiple, principalmente toxinas, infecciones, alteraciones en el sistema inmunológico, alteraciones a nivel del material genético, desequilibrios nutricionales y todo tipo de traumatismos. Sea cual sea la causa etiológica de una entidad, esa etiología va a alterar los mecanismos bioquímicos y fisiológicos y morfológicos de las células, por lo cual van a alterar la homeostasis celular y la homeostasis a nivel de los tejidos, lo que conocemos como mecanismo de la enfermedad o fisiopatología. Esta fisiopatología desencadenará todo tipo de alteraciones tanto moleculares, fisiológicas y morfológicas en esas células y tejidos, llevando por lo tanto a la presencia de alguna manifestación clínica en el paciente asociada a la presencia de ese agente etiológico y este cuadro patológico. La homeostasis se considera entonces en el estado de equilibrio tanto bioquímico como fisiológico de toda célula. La célula normal en homeostasis, al recibir un estímulo lesivo, es decir, la etiología, va a ingresar en un eslabón llamado lesión celular. Esta lesión celular se puede denominar reversible siempre y cuando, una vez quitado el estímulo lesivo o controlado, la célula vuelva a recuperar su homeostasis. Pero también podemos tener una lesión irreversible en la cual el paso siguiente va a ser que la célula va a terminar muriendo, ya sea por un mecanismo de muerte celular controlada, apoptosis, o necrosis u otro tipo de muerte celular. Dentro de las causas o etiologías de lesión celular tenemos la hipoxia e isquemia. La hipoxia se define como la falta de oxígeno a nivel de un tejido y la isquemia se define como la reducción del aporte de sangre a un tejido. La isquemia conducirá a hipoxia dependiendo del grado de colapso que se tenga a nivel de la luz del vaso sanguíneo. Y no solo va a tener deficiencia de oxígeno este tejido isquémico, sino va a presentar falta de nutrientes y acumulo de sustancias tóxicas que muy probablemente sean secundarias a la presencia de un metabolismo bajo en oxígeno, algo que se llama metabolismo de tipo anaerobio. Las toxinas son agentes tóxicos que están presentes en el medio que rodea al ser humano y por lo tanto a sus células. Hay de muchos tipos: contaminantes, insecticidas, el amianto, el humo del tabaco, el alcohol, los mismos fármacos o drogas. Y es que muchas de estas sustancias pueden causar lesión celular dependiendo de la concentración a la cual llegan a nuestros tejidos. Muchos fármacos, muchas drogas que podemos utilizar en dosis terapéuticas, es decir, consiguiendo un efecto de control de lesión celular, pueden producir lesiones incluso sobre las células y tejidos. Sin embargo, a través de los estudios farmacológicos se ha predispuesto una dosis tóxica
en la cual una vez que se excede esa dosis tóxica, el paciente empezará a presentar toxicidad a nivel de esas células, una lesión que por lo general es de tipo reversible en la gran mayoría de casos. Sin embargo, puede llegar a una lesión de tipo irreversible y a la muerte celular que incita a esa lesión irreversible. Muchas sustancias que son fisiológicas pueden resultar tóxicas de acuerdo a sus concentraciones, como la glucosa. La glucosa en exceso puede ser tóxica para los tejidos, así como su defecto. Las concentraciones de cloruro de sodio en sangre también pueden desencadenar toxicidad celular por su disminución o su aumento. El exceso de agua en los tejidos es considerado patológico. El oxígeno en exceso puede llevar a lesión celular e incluso la hipoxia puede desencadenar la formación de estrés oxidativo a nivel celular por la acumulación de algo llamados radicales libres de oxígeno, que son lesivos para las membranas celulares y por lo tanto van a llevar a la célula, si no es controlado esos radicales libres de oxígeno, a una muerte celular. Agentes infecciosos también son etiológicos de muchos tipos de lesiones de tipo infectocontagioso o por contacto con el medio ambiente. Dentro de esos agentes infecciosos o microorganismos tenemos los virus, que son un microorganismo caracterizado por tener una cápside viral, que es una cápside, una cubierta de glucoproteínas, y en su interior presentan material genético de tipo ADN o ARN mono o bicatenario. En este caso, el virus, para poder hacer lesión celular, requiere un mecanismo de endocitosis mediada por receptores y al ingresar al citoplasma se va a dirigir a la maquinaria nuclear o al sistema de ARN polimerasas y ADN polimerasas del núcleo para poder realizar su replicación. Las bacterias son microorganismos unicelulares que también van a causar lesión. Las bacterias pueden hacer lesión celular desde el punto de vista de invasión extracelular, es decir, atacar las células mediante toxinas u otro tipo de factores de virulencia, o pueden causar lesión intracelular. Muchas bacterias son intracelulares obligadas para su supervivencia, de manera que requieren del ingreso a las células para poder realizar su supervivencia. Los parásitos, que hay de diferentes tipos, principalmente su contagio viene por transmisión a través de fómites, a través de picaduras de insectos, a través de contacto con determinados medios ambientes. También los encontramos a través de la ingesta de cierto tipo de comidas que estén en descomposición y demás. Estos parásitos, como su nombre lo indica, entonces van a tener la maquinaria celular para su supervivencia. Toman los nutrientes, toman los metabolitos necesarios de las células que llamamos hospederas para poder realizar su ciclo de replicación y supervivencia. Los hongos, que hacen parte de ese reino fungi, entonces van a poder presentar diferentes tipos de colonizaciones a nivel de los diferentes tipos de tejidos, realizando entonces lesión principalmente de tipo extracelular. El sistema inmunológico, que está diseñado para la defensa del organismo hacia un agente lesivo, también puede desencadenar etiología patológica a través de ese desbalance en la respuesta inmunitaria que las células llamadas glóbulos blancos ejercen. Entonces tenemos un espectro de reacción inmunitaria frente a los tejidos propios denominado autoinmunidad. En este caso, las células blancas, los leucocitos, glóbulos blancos, van a producir
ya sea toxicidad celular o toxicidad humoral, es decir, mediada por anticuerpos contra lo propio. Hay una pérdida de la tolerancia hacia lo propio, de manera que las células van a reaccionar contra mis propios componentes tisulares, celulares. La alergia a sustancias ambientales donde los leucocitos van a actuar contra las denominadas moléculas alergénicas. Es decir, hay una susceptibilidad a que el sistema inmunológico se hiperactive con el contacto ante esas sustancias llamadas alergenos. Hay todo tipo de respuestas inmunitarias que causan inflamación crónica o excesiva frente a determinados gérmenes. Llamamos entonces a estas reacciones de hipersensibilidad, en las cuales también puede haber daño de los tejidos asociado a la respuesta de estos leucocitos ante la presencia de determinadas circunstancias. Ahora, estas reacciones del sistema inmune van a causar entonces una reacción inflamatoria. Y esa reacción inflamatoria, que tiene que ver con cascadas de citoquinas, tiene que ver con activación de células inflamatorias y producción también de anticuerpos, son los que suelen causar la lesión en las células y por lo tanto en los tejidos. Las alteraciones genéticas, ya sea a nivel de los cromosomas en cuanto a su número o en cuanto a su tamaño y material genético constituyente, pueden causar una etiología patológica. Las mutaciones, es decir, el cambio de un nucleótido por otro, pueden causar que el marco de lectura de el ADN sea anómalo y por lo tanto se puedan perder proteínas o que esas proteínas ganen función. Entonces, en el caso de una etiología patológica, pues puede haber dos espectros, que esas proteínas pierdan la función o no sean sintetizadas, lo que va a determinar que algún ciclo metabólico específico en la célula termine alterado. Y si son con ganancia de función, pues hay que ver qué tipo de proteína es. Porque, por ejemplo, en el caso de proteínas con ganancia de función como los protooncogenes, pues vamos a tener que esas células van a ganar una inmortalidad desde el punto de vista de división celular, lo que las conduciría a volverse en células tumorales. Los desequilibrios a nivel nutricional también son causa de etiología patológica. El déficit de proteínas y calorías es motivo de espectros de desnutrición denominados marasmo y kwashiorkor. La deficiencia de vitaminas trae per se la alteración en diferentes ciclos metabólicos, ya que estas vitaminas son cofactores de muchas reacciones enzimáticas dentro de procesos de metabolismo celular. Las vitaminas tanto liposolubles como hidrosolubles en déficit van a causar lesión en diferentes órganos y tejidos dependiendo del uso que se le dé a esa vitamina dentro de esas determinadas células. La ingesta excesiva de nutrientes también llevará a alteraciones, como desórdenes de sobrepeso y obesidad que tendrán a su vez la base para desarrollar otro tipo de patologías. Los agentes físicos también son causa de lesión celular y tisular, como el trauma. El trauma hace referencia a eventos donde los tejidos son lesionados de manera agresiva por algún tipo de contacto con un elemento contundente, punzante, eléctrico, etcétera. Temperaturas extremas, tanto eh, hacia la alta como hacia la baja, pueden causar lesión en los tejidos. La radiación producida por las emisiones, como la radiación ultravioleta o las emisiones asociadas a la industria, asociadas a la producción de armas bélicas, pueden asociarse también a lesión celular. Ahí recordamos entonces accidentes nucleares como el de Chernobyl o el de la bomba nuclear de Hiroshima y Nagasaki, los cuales trajeron
trajeron de cierto modo el daño hacia un sector de la población que terminó con mutaciones a nivel de su material genético y desarrollando todo tipo de lesiones neoplásicas. Adicionalmente, gestantes que entraron en contacto con la radiación ionizante que proferían estos accidentes nucleares presentaron en sus hijos malformaciones congénitas dadas por daño a nivel del desarrollo de los cromosomas durante el periodo embrionario, de manera que la radiación es una causa de lesión celular. El shock eléctrico puede causar quemadura y puede causar también una arritmia que puede ser a veces letal. Los cambios súbitos de presión atmosférica por elevación o por inmersión en profundidades pueden causar lesión celular. Ahora, la lesión celular proveniente de cualquier tipo de etiología como las que mencionamos anteriormente va a tener una connotación y es el tipo de lesión que presentemos. Tenemos una lesión de tipo reversible y una lesión de tipo irreversible. La diferencia es el volver al estado de homeostasis una vez que se controle el evento etiológico. En el caso de la lesión celular reversible, hay una alteración funcional y morfológica que se puede normalizar siempre y cuando se elimine el factor etiológico. ¿Cuáles son los cambios que se presentan a nivel de la lesión celular reversible en la célula y que son visibles a nivel de microscopio? Primero, el edema celular, es decir, el acúmulo de líquido en exceso dentro del citoplasma y los compartimientos de los diferentes organelos. El cambio graso, que consiste en el acúmulo de gotas de lípido dentro del citoplasma. Las alteraciones en la membrana plasmática, que tienen que ver con vacuolización de esa membrana. Los cambios mitocondriales, principalmente tenemos edema a nivel mitocondrial, edema a nivel del retículo endoplasmático y alteraciones nucleares. En este caso, la membrana nuclear tiene algo de permeabilidad alterada, pero la cromatina va a estar indemne. De manera que si logramos controlar el factor etiológico, la célula va a resultar volviendo a su estado de reposo y homeostasis. Como podemos ver aquí en la imagen, entonces tenemos una célula normal que es sometida a un factor etiológico que la lleva a lesión reversible. Entonces aquí podemos ver cambios como aumento en el tamaño de la célula dado por el edema, como también aumentan el tamaño de los organelos como el retículo endoplasmático y las mitocondrias dados por ese edema también a nivel de estos organelos. Vemos cómo aumenta mucho el acúmulo de lípidos en el citoplasma en forma de gotas, cambio graso, y tenemos una vacuolización a través de la membrana plasmática. Estas evaginaciones llamadas vacuolas no se deben tomar como normales porque proceden de la formación de edema a nivel también de la membrana celular. Aquí vemos entonces en microscopio óptico de campo claro una imagen asociada a una lesión celular de tipo reversible. Como podemos ver aquí en el lado izquierdo tenemos una serie de túbulos renales con un epitelio cúbico simple. Vemos cómo hay una normalidad a nivel del citoplasma y a nivel nuclear, pero cuando se somete a ese epitelio a una determinada etiología, un factor etiológico, pues se presentará entonces esa secuencia de eventos que llevarán a cambios morfológicos y funcionales en la célula, la denominada fisiopatología. Como podemos ver aquí, se ha perdido un poco la arquitectura de esos túbulos renales, las células están presentando un marcado edema, vemos como el tamaño comparativamente de una célula edematosa con una célula normal es distinto. También podemos ver cómo hay vacuolización citoplasmática, es decir, formación de vacuolas, y miren cómo se depositan lípidos, estos son gotas de lípido a nivel citoplasmático. Vemos también cómo la cromatina tiende un poco a condensarse,
pero no se pierde la indemnidad de la membrana nuclear. Hay un poco de cambios en la permeabilidad, pero no se pierde la membrana nuclear. Adicionalmente vemos que las membranas en algunas células no son muy claras y se les ven unas evaginaciones que son las que conocemos como vacuolas de membrana, que también son indicativo de un cambio celular de lesión reversible. Una vez quitado el agente etiológico controlado, las células deben tender a volver al estado normal, es decir, a conseguir su homeostasis. En cambio, en la lesión de tipo irreversible, ¿qué va a suceder? Tenemos que el agente etiológico es persistente, ocasionando que la célula no pueda controlar ese tipo de agresión, y hay un punto de no retorno, es decir, que la célula indefectiblemente va a terminar muriendo por causa de esa persistencia en el agente etiológico. Como fenómenos morfológicos o funcionales que tengamos a nivel de la lesión irreversible, encontramos la incapacidad de la mitocondria para recuperar función. El edema que presenta la mitocondria va a alterar su permeabilidad y su funcionalidad, lo que conlleva que el no recuperar su morfología normal y su función normal ponga en peligro a la célula de muerte. También hay pérdida de la estructura y la función de las membranas. Y una vez se pierda la estructura y función de las membranas, indefectiblemente la célula entrará en riesgo de mortalidad. La pérdida e integridad de la estructura del ADN y de la cromatina hace que el núcleo tenga un punto de no retorno e indefectiblemente va a llevar a su destrucción. Cuando el núcleo se fragmenta, no habrá viabilidad celular. Ahora, hay cambios en el citoplasma que tienen que ver básicamente con la ruptura de las membranas, con la fragmentación de esos organelos, persiste el cambio graso, persiste la vacuolización, pero adicionalmente tendremos los denominados eventos o cambios nucleares, llamados pignosis, cariorexis y cariolisis. En la pignosis y cariorexis hay una condensación y fragmentación de la cromatina a nivel del núcleo y la vacuolización de este núcleo. Y finalmente hay una ruptura de la lámina nuclear y de las membranas nucleares interna y externa, lo que se denomina cariolisis. Cuando esto sucede, la célula tiene todo tipo de inviabilidad y también adicionalmente presentamos ruptura a nivel de la membrana. Y esa razón de ser de la lesión de la membrana de tipo irreversible hará que la célula tenga muerte. Aquí tenemos entonces la misma imagen, pero ahora vamos a centralizar nuestra observación en el corte en hematoxilina y eosina que está en el lado derecho. En este caso, como podemos ver, hay una pérdida marcada de la arquitectura de los túbulos renales. Como podemos ver aquí, ya las células perdieron sus núcleos, es decir, que hubo el fenómeno de cariolisis, pero algunas están en proceso de cariorexis y de pignosis. Como pueden ver en algunas, la cromatina se ve con cambios en su coloración, se ve mucho más intensa en su tinción, lo que quiere decir que está condensándose para después fragmentarse, y finalmente tendremos la ruptura de esa membrana nuclear y esa lámina nuclear. Adicionalmente podemos ver también cómo hay un marcado edema y una pérdida de la indemnidad de la membrana. Vemos que las células han perdido su morfología normal para mostrar esta característica morfología artelada, con vacuolización a nivel de las membranas, vacuolización y edema celular, que son cambios propios también de la lesión de tipo irreversible. Cuando hay cambios de tipo reversible en número, tamaño, forma, actividad metabólica o funcional de las células, también llamamos a estos cambios adaptación celular al estrés. Las células de cierto modo van a tratar de
defenderse y van a tratar de adaptarse para soportar determinado tipo de estímulo lesivo. De manera que tenemos dos tipos de adaptaciones de estas células. Unas pueden ser causadas como fenómenos fisiológicos y otras pueden ser causadas como fenómeno patológico. Es decir, que en la de tipo fisiológico, el cambio a nivel de las células y del tejido viene dado por un evento que es normal. En cambio, la adaptación de tipo patológico tendremos entonces que la respuesta es una adaptación a un evento totalmente lesivo, totalmente patológico. Como ejemplos podemos tener el aumento de tamaño que presenta el miometrio secundario a la producción de hormonas durante la gestación, o el aumento del tamaño de la glándula mamaria que se induce también por la lactancia, que incentiva la formación de hormonas que van a producir ese cambio. El estrés que es causado por fuerza mecánica a nivel de huesos y músculos, ejemplo, la hipertrofia muscular dada por la práctica de un ejercicio de tipo isométrico, y el cambio en el hueso dado por los depósitos de calcio asociados a aumento de carga sobre un hueso. Ahora, ejemplos de adaptación patológica, pues tendremos múltiples, pero lo que tendremos ahí es que las células tratan de soportar el factor etiológico, modificando un poco o modulando un poco su estructura y su función, evitando llegar a un punto de lesión irreversible, pero podrían alterar la función normal a expensas de esos cambios, tanto de tipo morfológico como de tipo fisiológico. Vamos a ver algunos eh, tipos de adaptación celular a estrés. El primero de ellos es hipertrofia, que se define como el aumento de tamaño de células en un tejido, lo que por consiguiente llevará a aumento del tamaño del órgano afectado. Hay hipertrofias de tipo fisiológico o patológico y tienen que ver con aumento de necesidad funcional o estimulación por moléculas que se llaman factores de crecimiento u hormonas. Aquí, por ejemplo, tenemos un útero que ha cambiado notablemente sus diámetros, y este es un útero de tamaño normal comparado a este que hace referencia a un útero en estado de gravidez. El estado de gravidez o de gestación eh, es un evento fisiológico, por lo tanto vemos que esta hipertrofia eh, en las células del músculo del útero, que aquí lo tenemos normal, lo que quiero que vean acá es cómo el tamaño de la célula cambió. Tengo una célula de mucho mayor tamaño asociado al influjo hormonal que trae con esta condición fisiológica. Entonces, influjo de hormonas provenientes de la placenta va a hacer que el útero vaya ganando tamaño con el paso de las semanas de gestación. Entonces, comparen el tamaño de una célula muscular o miocito liso con uno de tamaño aumentado dado por ese estado de gravidez. Aquí tenemos una hipertrofia de tipo patológico. Vemos aquí un corazón cortado de manera transversa, donde podemos ver las cavidades ventriculares. Esta sería la cavidad del ventrículo izquierdo, esta sería la cavidad del ventrículo derecho. Suele ser mucho más grueso el ventrículo izquierdo, dado que maneja mayor presión en la eyección de sangre a través de la arteria aorta. Lo que quiero que miren acá es cómo el tamaño aumentó. ¿Y esto por qué? Porque se le está ofreciendo mayor carga, mayor resistencia a la salida de sangre en ese ventrículo. Ejemplos de eso puede ser la formación de calcificaciones a nivel de la aorta, o también podemos tener la alteración de tipo hipertensión arterial, donde el ventrículo tendrá que hacer mucho mayor fuerza para la eyección de sangre, superando la presión que tiene el tracto de salida en el ventrículo izquierdo, es decir, en la arteria aorta.
Entonces vemos cómo la célula va a tener que realizar mucho mayor fuerza para soportar esa carga. Aumenta de tamaño a expensas del aparato de contracción, que se llaman los miofilamentos, y por lo tanto las células aumentarán de tamaño haciendo que el ventrículo disminuya su luz. Miren aquí cómo la luz es muchísimo más pequeña que la luz normal. Esto dado por aumento en el tamaño de las células. Ahora, la hiperplasia es el aumento del número, no del tamaño de células en un órgano, consecuencia de la proliferación, es decir, de la división celular de células que ya están diferenciadas, es decir, que ya son de un tipo específico, o progenitores de esas células que todavía no están diferenciadas. Al igual que la hipertrofia, tenemos una hiperplasia de tipo fisiológico y una hiperplasia de tipo patológico. En ambos casos, la división celular es incentivada por unas moléculas denominadas los factores de crecimiento. El proceso hiperplásico es un poco diferente al cáncer. En el caso del cáncer yo tengo células cuyo material genético es totalmente anómalo y tienen un ciclo de diferenciación eh, y de división celular no controlado. Son células que han perdido totalmente el control sobre el ciclo celular, lo que las diferencia de tejidos hiperplásicos en tanto cuanto los tejidos hiperplásicos controlan su tasa de crecimiento y replicación para adaptarse al estímulo fisiológico o patológico que conlleva. En el caso de los tumores malignos, pues esta tasa de replicación no tiene control. Los pasos de control del ciclo celular no son censados de la manera adecuada, se acumulan mutaciones a nivel del ADN que van a conllevar a la inmortalización de estas células, lo que la diferencia entonces del proceso hiperplásico. La hiperplasia de tipo fisiológico, aquí tenemos dos ejemplos. Uno es el aumento en el número de células a nivel de la glándula mamaria durante la lactancia y la gestación, y lo mismo el aumento del número de células en el endometrio asociado al proceso hormonal que tiene que ver con el ciclo menstrual. La hiperplasia compensadora, un ejemplo totalmente claro en el humano es cuando se quita un segmento de hígado o un lóbulo hepático, hay un poder de regeneración, es decir, de recuperación del segmento que fue retirado quirúrgicamente, y a eso lo llamamos hiperplasia compensadora, es decir, que aumentando el número de células yo voy a volver a tener el hígado del tamaño y forma previo a la resección. Aquí tenemos entonces en este microscopio de campo claro con coloración de rutina, hematoxilina y eosina, una glándula mamaria de una mujer que está en normalidad fisiológica desde el punto de vista de no lactancia, y vemos acá una normalidad fisiológica desde el punto de vista de lactancia. Entonces vemos cómo aumentó el parénquima secretor de leche materna. Vemos cómo aumentó el tamaño de las estructuras llamadas conductos, y esto está dado ¿por qué? Porque las hormonas van a hacer que aumente el número de células y eso llevará a aumento en el tamaño de los tejidos. Pero también tenemos hiperplasias de tipo patológico como en el caso de la hiperplasia endometrial, la hiperplasia benigna de la próstata y la hiperplasia asociada a la presencia del virus papiloma humano en la infección a nivel del cuello uterino. Aquí vemos, por ejemplo, entonces cómo en esta próstata, a nivel de los adenómeros, de esas porciones glandulares, hay una normalidad, y vemos como, por ejemplo, aquí va disminuyendo el calibre de las luces dados por proliferación celular. También hay un poco de pérdida en el tejido conectivo asociado a la proliferación de más unidades glandulares por crecimiento asociado al número elevado de células que proliferan. Aquí ya vemos entonces cómo ese tejido ha tenido una proliferación excesiva
connotando que podemos también tener riesgo de presentar una lesión de tipo neoplásico. La atrofia se considera o se define como la reducción en el tamaño de células por pérdida de su sustancia, es decir, pérdida de sus componentes. Sin embargo, la célula puede presentar todos sus organelos, pero el tamaño de esos organelos, de ese citoesqueleto, de ese citoplasma va a ser un poco más pequeño. Usualmente tenemos pérdida de función asociada a la atrofia y esta pérdida de función se asocia a que hay menor síntesis de proteínas y mayor degradación de las que están activas. Vemos aquí entonces una atrofia cerebral secundaria a una enfermedad degenerativa. Vemos cómo han cambiado el diámetro anteroposterior de este cerebro, es menor aquí en el cambio atrófico que está al lado derecho. También vemos cómo hay una pérdida en el volumen del tejido nervioso. Vemos aquí unas circunvoluciones mucho más delgadas con unos surcos más prominentes. Eso implica que hay pérdida en la masa del parénquima cerebral asociado a degeneración de neuronas y de células gliales. La metaplasia se define como el cambio de un tipo de célula maduro por otro tipo de célula maduro. Una célula se puede convertir en otra cuando hay metaplasia. Los factores que pueden inducir ese cambio de metaplasia son múltiples, pero cuando son persistentes, ¿cuál es el problema? Que se puede predisponer a la transformación de esta célula en una célula de tipo canceroso, una célula maligna. Vemos aquí un ejemplo de una metaplasia a nivel de la vía aérea. Tenemos un epitelio de tipo cilíndrico pseudoestratificado ciliado que por el contacto con el agente etiológico constante va a entrar en cambio en la forma de esas células. Vemos aquí un epitelio ya plano estratificado sin cilios, lo que nos lleva a llamar a esto metaplasia escamosa, porque el fin de este cambio es que las células se van a volver planas, siendo inicialmente cilíndricas. Este es un cambio típico de inflamación crónica en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC por tabaquismo o por exposición a humo de leña, etc. El hecho de haber cambiado la forma epitelial puede implicar que también puede haber un cambio funcional y el acúmulo de alteraciones a nivel de este epitelio puede hacer que estas células se tornen en células tumorales. Entonces no es extraño que la metaplasia pueda terminar en un cáncer. Con respecto a la muerte celular, vamos a hablar solamente de dos tipos de muerte celular, la llamada apoptosis y la llamada necrosis. Con respecto a la apoptosis, esta palabra procede de la raíz griega apoptosis, que significa separación. ¿Y de dónde sale ese nombre? Es que la célula cuando tiene muerte por este mecanismo fragmenta su membrana y su citoplasma de una manera controlada. Entonces las células activan una serie de enzimas que van a degradar el propio ADN del núcleo y las proteínas nucleares y citoplasmáticas, pero de una manera totalmente controlada por la misma célula. La membrana plasmática se va a conservar, es decir, no hay ruptura, pero sí hay fragmentación de esa célula con membrana en unos llamados apoptosomas. Esos apoptosomas o cuerpos apoptósicos son comidos por células del sistema de fagocitos mononucleares, como los macrófagos o los monocitos, que van a hacer que ellos sean eliminados de una manera rápida. Otra cosa importante en la apoptosis es que dado que hay conservación de la indemnidad
de la membrana celular no se va a producir ningún tipo de respuesta inflamatoria que podría llevar a una lesión tisular más marcada de lo que inicialmente se consideraba solo una muerte de algunas células, puede terminar en una muerte masiva de células dada la inflamación. Entonces aquí vemos la cascada de eventos para llegar a la lesión irreversible que va a desembocar en apoptosis. Entonces vemos acá la célula en homeostasis, vemos aquí ya cambios de muerte celular como la condensación de la cromatina, la formación de vacuolas, es decir, la pignosis y la cariorexis, que es la condensación. Vemos ya también cómo hay una fragmentación ya a nivel de la membrana celular para formar los dichosos apoptosomas o cuerpos apoptósicos. Vemos como los cuerpos apoptósicos tienen en su interior los organelos, pero cubiertos por una membrana, de manera que aquí no hay escape de contenido intracelular hacia el medio extracelular que conduciría a una reacción inflamatoria por activación de moléculas proinflamatorias. Aquí vemos cómo un fagocito mononuclear va a realizar la fagocitosis. Aquí vemos la formación de los pseudópodos por culpa de movilizaciones a nivel de, el citoesqueleto, y vemos cómo quedaría entonces incluido ese cuerpo apoptósico a nivel del citoplasma del fagocito y degradado ese contenido a nivel lisosomal con las enzimas hidrolíticas que allí se tienen. Causas de apoptosis tenemos múltiples, tanto de tipo fisiológico como de tipo patológico. En el caso de la apoptosis fisiológica, se considera que células que han cumplido un ciclo de vida deban ser recambiadas por células nuevas, y para ello estas células, digamos, antiguas, deben ser llevadas a muerte programada. También hay apoptosis, por ejemplo, a nivel de los órganos, como los órganos linfoides primarios, donde las células que se van formando allí deben pasar un proceso inicial de capacitación denominada la tolerancia inmunológica, donde muchas de estas células no cumplen con los requerimientos de ser estimuladas o maduradas en contacto con moléculas llamadas antígenos. Al no ser estimuladas por antígenos, o al responder ante antígenos propios, ellas deben ser eliminadas a nivel de estos órganos linfoides primarios, lo que hace entonces que deban ser llevadas muchas de ellas a muerte celular programada. La apoptosis en situación patológica principalmente se asocia a lesiones en el ADN. La maquinaria de control del ciclo celular va a censar daños a nivel del ADN, y cuando estos daños son graves, se activa la formación de complejos moleculares que van a llevar a la activación de la cascada de señal de apoptosis. También el acúmulo de proteínas anómalas en diferentes tipos de enfermedades que se ven hace que haya pérdida de función de esa célula. Ese acúmulo de proteico altera la función celular y la forma celular, por lo cual conviene entonces que esa célula sea destruida por apoptosis de una manera controlada. Muchas infecciones pueden causar per se la muerte celular programada, tanto en el caso de patógenos extracelulares como de patógenos intracelulares. Esto con el fin también de entender que otras alteraciones patológicas pueden desencadenar entonces muerte celular, que a pesar de ser un estímulo patológico, no realiza un tipo de lesión no programada, no controlada, sino por el contrario, a pesar de ser un estímulo patológico, lleva a una muerte programada y controlada de la célula. La apoptosis entonces tiene unas vías moleculares para su finalización, y hay dos formas de activar apoptosis a nivel de una célula.
Una vía se llama intrínseca, la otra se llama extrínseca, también tienen otro nombre, la vía mitocondrial es la misma vía intrínseca y la vía del receptor de muerte también la llaman vía extrínseca. ¿Cuál es la diferencia? Pues desde dónde se aplica el estímulo para que la cascada de señales después de ese estímulo desemboque en la activación de unas enzimas llamadas las caspasas, las cuales tienen dos funciones que son la degradación de moléculas del citoesqueleto y la activación de unas enzimas llamadas las endonucleasas que van a encargarse de los procesos de fragmentación a nivel del núcleo y la cromatina. Entonces, en el caso de la vía mitocondrial o intrínseca, se va a tener que hay algunos tipos de estímulos que la activarán, como retirada de factores de crecimiento, lesión del ADN por radiación, toxinas radicales libres de oxígeno, mal plegamiento de las proteínas, estrés, demás. En este caso, todos estos estímulos lesivos van a activar unos sensores que se llaman los sensores BH3. Estos a su vez serán incentivo para activar una serie de moléculas llamadas las moléculas de la familia BCL2, SMAC Diablo. Estas proteínas que son múltiples, por eso se llama familia BCL2, van a hacer que a nivel de la membrana mitocondrial se libere una molécula llamada el citocromo C, entre otras, que van a hacer a su vez que se activen las caspasas. Las caspasas son 9 tipos. Hay unas que se llaman las caspasas efectoras, dentro de la cual una de las más relevantes es la caspasa número 3 y la caspasa número 9. Estas se consideran que son claves para el proceso entonces de degradación del citoesqueleto y de la activación de las endonucleasas para la fragmentación nuclear. En cuanto a la vía extrínseca, hay moléculas que vienen del espacio extracelular que se unen a un receptor de membrana, es decir, una proteína integral de membrana tipo receptor, y al unirse esa molécula ligando con ese receptor, activa una cascada de señalización de unas proteínas adaptadoras que estimularán a las caspasas y paso seguido pues la degradación del citoesqueleto y la activación de las endonucleasas. Hay moléculas que hacen esa activación como el FAS y el receptor de el factor de necrosis tumoral, que es otra molécula que, como su nombre lo dice, va a ocasionar necrosis de células tumorales, pero en otras puede ser una molécula que activa más una muerte programada que una muerte por necrosis. Vemos entonces cómo se forma el cuerpo apoptósico, del cual ya mencionamos la generalidad, y finalmente entonces ese cuerpo apoptósico debe ser fagocitado por una célula del sistema fagocítico mononuclear. En el caso de la muerte celular por necrosis, mencionamos que la indemnidad de la membrana se pierde, se rompe esa membrana, por lo tanto, se escapan enzimas de la célula hacia el espacio extracelular que terminan digiriendo los diferentes fragmentos de la célula, y eso también inducirá que se active el proceso de inflamación por sustancias que vienen de la misma célula que murió. Entonces, no solo muere la célula, sino puede ser responsable de que otras células vecinas sean lesionadas por la respuesta inflamatoria contra ese estímulo lesivo asociado a liberación de moléculas desde la célula rota. Las enzimas responsables de la digestión de la célula salen de lisosomas, ¿sí? O pueden provenir de glóbulos blancos que llegan a la zona como protagonistas del proceso de inflamación. Hay diferentes patrones de necrosis. Este se llama la necrosis de coagulación, que es típico de la hipoxia. Este se llama necrosis de licuefacción, se llama así por el típico
patrón de llevar a las proteínas a su pérdida de naturalidad, de plegamiento, es decir, su desnaturalización, y esas proteínas son licuadas, de ahí viene el nombre de licuefacción. La necrosis caseosa, que es típica de infecciones como la tuberculosis a nivel pulmonar. La formación de esta estructura en patología la denominamos el caseum, por eso se llama caseosa, viene de la raíz caseum. La necrosis grasa, que es típica de la pancreatitis, en la cual se eh, alteran eh, los adenómeros, las porciones secretoras del páncreas, y al estar en inflamación se liberan estas enzimas que van a provocar degradación de las membranas y de adipocitos que están a lo largo de el peritoneo que recubre estos órganos, lo que típicamente entonces va a causar que estas células adiposas se necrosen, por eso lo llamamos necrosis grasa. Aquí tenemos otro tipo de necrosis que se le denomina necrosis fibrinoide, dado que en el proceso hay depósito de un material denominado fibrina que está en esta localización. Hay otros tipos de vía de muerte celular como la necroptosis y la piroptosis, y esto no es para explicarlas en densidad, sino más bien para que como estudiante de primer año de medicina se tenga en cuenta que no solamente las células pueden morir por necrosis o por apoptosis, sino que hay otros tipos de muerte celular que van a ser abordados en el curso de patología. Damos por terminado entonces este acercamiento hacia los mecanismos de adaptación, lesión y muerte celular.